noches. Bueno, les damos la bienvenida en esta presentación de una nueva colección de historia. La colección Historia Ilustrada propone una nueva forma de difusión de la historia y también, claro, más ampliamente de la cultura mexicana. Estos campos disfrutan en México y en Hispanoamérica de un público lector vasto, amplio, extenso, pero estamos ante una beta no trabajada con la profundidad y la amplitud que merece. Para sacarle el máximo provecho es necesario proponer una nueva forma de difusión que entregue los últimos o los más acabados conocimientos, casi siempre almacenados en los centros académicos, pero que los ofrezca al mayor público posible, en ediciones ricamente ilustradas, actualizadas y accesibles. Esta colección pues es relativamente nueva en México. Hay pocos ejemplos de divulgación histórica por medio de imágenes. Así que en este caso nos proponemos integrar imagen y texto con un lenguaje abierto a cualquier lector. En los últimos años, la industria editorial ha avanzado notablemente en la producción de obras de calidad y nuevo diseño en las áreas de literatura general, literatura infantil, guías turísticas, obras de arte y libros de texto, entre otras. Sin embargo, aun cuando en los últimos años la disciplina de la historia ha experimentado grandes transformaciones, tanto en sus temas como en sus métodos, no hay libros que recojan esos cambios y los ofrezcan al público en ediciones accesibles. Ante la llamada crisis del libro y los editores, esta colección quiere ir en busca del lector a través de nuevos lenguajes. Su fuerte es la escritura clara y las imágenes, y gracias a la colaboración entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el grupo Penguin Random House, se propone alcanzar ese gran público y a las nuevas generaciones. Voy enseguida a presentar el libro primero, que trata de la literatura. El maestro Antonio Rubial, que es, aparte de un gran editor, ha publicado una serie extraordinaria de nuevos libros sobre la historia religiosa de México, especialmente en la época colonial, y tiene otra virtud que a mí me merece los más grandes elogios. Es un gran maestro, es pues el director de tesis, de maestría, licenciatura y doctorado en la universidad, y uno de los expertos más reconocidos en la literatura y la historia de la época colonial. Así que le dejo la palabra al maestro Antonio Rubial. Muchas gracias. Mi intervención va a ser breve. El libro que ahora presentamos es un libro que intenta dar una panorámica desde México prehispánico hasta el siglo XX de las obras literarias. Es un libro colectivo. Yo soy autor solamente de una parte del libro, de la parte colonial, que es mi especialidad, y les voy a hablar de la parte que yo hice. No les voy a hablar de todo el libro. Les voy a hablar de la parte colonial, que es la que me tocó a mí hacer. Cuando Enrique Florescano me invitó a participar en esta colección, me interesó mucho porque creo que es muy importante en estos tiempos el llevar la academia al amplio público que todavía lee
¿no? Que no son muchos, pero que todavía leen, y que están ansiosos de tener este tipo de textos fáciles, ágiles, y con este plus que son las ilustraciones, ¿no? Y que le dan un complemento muy importante al texto. Entonces acepté hacer la parte de la literatura colonial, pero me enfrenté a un problema, y el problema era ¿qué entiendo por literatura? ¿No? En general la literatura se piensa como ficción, entretenimiento, una expresión de sentimientos, los géneros clásicos, ¿no? La poesía, la novela, el teatro, obviamente tenían que estar insertos en este libro, pero al enfrentarnos a la época colonial nos damos cuenta de que hay géneros que no se practican en Nueva España, ¿no? La novela, por ejemplo, fue muy escasa, ¿no? Habiendo un boom novelístico, el Gran Cervantes y el Quijote en España, esto no se reflejó en Nueva España, ¿no? Entonces, la poesía era importante, por supuesto, hay muchísimos poetas, tanto profesionales como diletantes. Por supuesto, tenían que estar unos capítulos dedicados a las tres grandes figuras de la literatura colonial, ¿no? Juan Ruiz de Alarcón, aunque vivió y prácticamente su obra la hizo en España, pues es una de nuestras glorias nacionales, ¿no? Como autor teatral. Por supuesto, Carlos de Sigüenza y Góngora, este polígrafo, escritor de una gran cantidad de obras de todo tipo, y quizás el primer novelista serio, digamos, en sentido moderno que tenemos, ¿no? Con sus famosos infortunios de Alonso Ramírez. Y finalmente, bueno, nuestra gran heroína, la poetisa, la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Pues tenían que estar presentes entonces estos tres personajes, la poesía, por supuesto, el teatro y el tema de otros géneros, ¿no? Un problema era seleccionar las obras. Básicamente eran las obras impresas, ¿no? La imprenta fue el gran impulsor de la literatura y sin embargo había algunos textos que a mí me parecían muy importantes, no habían sido impresos en la época, pero cuyo impacto en la literatura posterior y en otros autores había sido determinante a pesar de haberse mantenido manuscritos, ¿no? Es el caso de la famosa obra de Sahagún, de Durán, ¿no? Entonces, muchos de los escritores indígenas que escriben en castellano y que están trabajando a principios del siglo XVII y que era necesario incluirlos, aunque sus obras no fueron publicadas en la época. También pues, estaba toda la crónica urbana, por ejemplo. Puebla tiene 5 cronistas urbanos en el siglo XVIII que no fueron publicados, pero que tuvieron un gran éxito entre los poblanos, se leían entre sí y generaron toda una conciencia de poblanidad, podríamos decir, en este periodo del siglo XVIII. Y por supuesto también estaba todo el teatro evangelizador, del que no tenemos tampoco textos impresos, pero que es riquísimo y que nos ha dado una gran cantidad de información sobre los procesos evangelizadores y el papel importantísimo que tuvo el teatro en el proceso evangelizador, ¿no? Entonces tenemos, a pesar de que, digamos, la imprenta es el criterio básico para haber incluido algunos de los libros, también en esta selección que hice van a incluirse obras manuscritas. Después, el título que le puse al texto fue Literatura en castellano, ¿no? Básicamente, no me dediqué a la riquísima literatura en náhuatl, por ejemplo, que hay en esta época, y también dejé de lado, ¿no? Toda la riquísima literatura latina que existía, ¿no? Porque había muchos escritores que escribían en latín para gente que leía en latín, pero que tampoco pude incluir, salvo el famoso libro de la Biblioteca Mexicana de Juan José de Guiara y Eguren, que fue determinante en la elaboración o la
concreción de un espíritu criollo, y que hablaré después. Entonces, los criterios de selección fueron muy variados. Había obras impresas mayoritariamente, obras en castellano mayoritariamente, y por supuesto textos que no son precisamente literatura en un sentido estricto, no son textos directamente de entretenimiento, tampoco son textos que puedan expresar sentimientos, ¿no? como la poesía, pero que ahora, con una visión más amplia, algunos autores han abierto el espectro de la literatura y los han incluido como obras literarias. Estamos hablando, por ejemplo, de las crónicas religiosas, ¿no? Cuya finalidad era básicamente la propaganda, pedir favores al rey, y cuya finalidad literaria pues no era tal, de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos actualmente de lo que es la literatura, pero que se pueden considerar obras literarias, sin duda. Igual pasa con la geografía, estos textos que hablan de las vidas de los santos. Dolores Bravo dice que la geografía, estas vidas de santos, llenas de aventuras, cumplían las funciones de la novela en el contexto americano. No había novelas, pero había estas historias noveladas, ¿no? Está, por ejemplo, el famoso texto en 3 volúmenes, la vida de Catalina de San Juan, una esclava hindú que fue capturada por unos piratas en la India, fue traída a América después de una gran cantidad de avatares, llegó a México, tenía visiones, hizo milagros, en fin, su vida es una verdadera novela de aventuras, ¿no? Pero una novela de aventuras a lo divino, digamos, ¿sí? Es decir, una novela de aventuras donde la heroína es una mujer que tenía visiones y estaba proyectada hacia la santidad. Otro de los géneros que también tuvo una gran difusión fue, por supuesto, lo que he denominado la literatura aparicionista, ¿no? La gran cantidad de imágenes milagrosas, la Guadalupe, los Remedios, Ocotlán, etcétera, etcétera, generó un género literario muy importante en Nueva España, que tuvo un gran éxito y que también cubría muchas necesidades que no eran propiamente literarias, sino de devoción, de promoción del santuario, de veneración de la imagen, de solicitud de favores a estas imágenes. Y por supuesto, en un sentido estricto tampoco esto sería literatura. También están las relaciones de fiestas, otro género también muy, muy propio. Cuando se hacía una fiesta, algo tan efímero como una fiesta, se dejaba un impreso, muchas relaciones se imprimieron, sobre los sermones que se dieron, los actos triunfales que se hicieron, las narraciones sobre cómo eran las procesiones o quienes participaron en los certámenes poéticos. A veces incluyen incluso las obras poéticas que se hicieron en los certámenes. Entonces esta literatura miscelánea, que son las relaciones de fiestas, tienen un sesgo de literatura también, pero básicamente son aparatos de representación para exaltar al mecenas que pagó la fiesta y que pagó obviamente el libro que dejó constancia de ella. También están el sermón, otra pieza importantísima que pasó de la oralidad, sermones que se decían cultos porque estaban dirigidos a un sector cortesano, llenos de alegorías, de metáforas, de menciones a los dioses de la antigüedad clásica, de emblemas, de alusiones a los bestiarios, en fin, una literatura riquísima que obviamente no se expresó así. Un volumen de sermones es aproximadamente de 300 a 400 páginas, imposible se haya dicho un sermón de estas dimensiones, 3 días seguramente se ha un sermón así, ¿no? Es decir, es una obra que no tiene que ver con el sermón, ¿no? Es una pieza literaria que está dirigida a un público lector que quiere leer sobre el sermón, pero ampliado, el sermón con mucha más decoración, ¿no? Y son sermones muy, muy literarios porque todas las alusiones que tienen son únicamente para un lector culto, ¿no? Es pura floritura, ¿no? A veces terminamos el sermón y digo, ¿y qué dijo? ¿Quién sabe? ¿No? Era puro merengue, ¿no? Pura alusiones para... en una sociedad como esta, donde la República de las Letras, el pequeño sector de escritores se alababan unos a otros,
Este tipo de literatura pues, es una literatura dirigida obviamente a un grupo selecto de eclesiásticos y algunos laicos que saben leer y que pueden entender estas alusiones tan complejas, ¿no? Recuerden que la misma Sor Juana escribió muchas obras, como El sueño, que muy pocos podían entender su significado, porque requiere una gran cantidad de conocimientos de todo tipo. Después están la literatura miscelánea, esto que se llama los teatros, ¿no? El teatro es un tipo de libro donde se escenifican una gran cantidad de temas, ¿no? Descripciones de ciudades, hay descripciones geográficas. El teatro americano, por ejemplo, es una geografía prácticamente, ¿no? Donde se describen santuarios, ciudades, templos, edificios, caminos, en fin, una verdadera geografía, pero esa geografía escrita en una forma de teatro, es un género literario que tuvo un gran éxito y que no se había contemplado como tal, igual que las crónicas urbanas de las que hablé al principio. Pues están las bibliotecas, ¿no? Como la biblioteca de Guiara, la de Beristain, que exalta a los sabios, ¿no? Así como la geografía exalta a los santos, estas bibliotecas exaltan a los sabios que ha tenido este territorio, la Nueva España, en contra de los europeos que decían que aquí no podía haber nada, no había ni bibliotecas, ni letras, ¿no? Aquí todo el mundo andaba desnudo y eran salvajes, ¿no? Entonces un poco los escritores criollos, como Guiara y como Beristain, están atacando estas falsas ideas de que en América no hay nada, y por supuesto es muy importante su presencia en una exaltación de lo propio y en una construcción de un discurso de orgullo patrio. Después están el periodismo, también es importantísimo en el 18, las gacetas literarias, ¿no? Que son literarios científicas, la difusión científica tiene este sesgo también literario muy importante, se llama una gran cantidad de autores, recuerdan Alzate, Lorigama, ¿no? Velázquez de León, etc. Y finalmente está una literatura novohispana que no se escribe aquí, la literatura del exilio, ¿no? Los jesuitas exiliados que van a escribir una gran cantidad de obras sobre México, pero no en México, ¿no? Y algunas de ellas incluso llegan a tener un gran impacto en Europa, ¿no? Entonces, una panorámica de este tipo de literatura nos presenta, por ejemplo, una fuerte presencia de lo religioso, ¿no? Algo que en Europa también existía, obviamente, pero en menor grado, ¿no? La mayor parte de las obras son religiosas, salvo las gacetas, las crónicas urbanas y las bibliotecas, que tenían un sesgo medio laico, ¿no? La mayor parte de la literatura religiosa. De ahí también un poco que la novela no haya tenido el impacto que tuvo en Europa y en España. Tenemos también como una visión panorámica esto que puse en el título, entre la dependencia y la autonomía. Es decir, comenzamos haciendo una literatura dependiente de la literatura hispánica, con los modelos hispánicos, la poesía, el teatro, en fin, la literatura misma geográfica, la crónica, están reflejando una serie de géneros que habían tenido ya una larga tradición en España, pero al mismo tiempo, ya desde fines del siglo XVII, se está generando podríamos llamar una conciencia propia, una conciencia de ser diferentes a Europa, y dentro de los cauces de la literatura española se dan fuertes variantes, ¿no? Una de las variantes es precisamente esto que se ha denominado el criollismo, ¿no? Es el encuentro de una voz propia que tiene en el pasado indígena una de sus bases, ¿no? El orgullo por el pasado indígena, un pasado indígena mitificado, convertido en un pasado romano egipcio, ¿no? Pero con fuertes rasgos de identidad patriótica. Y su presente cristiano, ¿no? La continua presencia del cristianismo a lo largo de la literatura es uno de los hechos más notables, ¿no? Este orgullo de los novohispanos por sus santos, sus imágenes, sus sabios, sus ciudades, sus edificios, se plasman en esta literatura,
y se está construyendo entonces aquí un espacio de autonomía que finalmente desembocará en la independencia. Y esta época, ¿no?, que consideramos una época oscura, una época olvidada, es una de las épocas más ricas de nuestra historia, y creo que es fundamental el rescate que hagamos de ella. No solo Sor Juana escribió en esta época, ¿no? Tenemos cientos de autores que escribieron y que comienzan a generar esta conciencia de lo que después se llamará México, ¿no?, y que todavía en esa época se llamaba la América Septentrional. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, este libro sobre la literatura, además de la contribución excelente de Antonio Rubial, tiene los capítulos dedicados a los orígenes de la literatura mexicana en la época prehispánica, escrito por Pablo Escalante y Eric Velázquez, dos de los jóvenes que ahora están abriendo nuevos campos en la historiografía y en el análisis de las escrituras y el pensamiento del México antiguo. Y luego, siguiendo el análisis de Antonio Rubial, viene un panorama de la literatura mexicana en el siglo XIX por Manuel Sol, un destacado estudioso de la literatura en esa época, y finalmente tenemos un apartado a la literatura mexicana en el siglo XX por Alejandro Toledo. Y ahora vamos a darle la palabra aquí al maestro Enrique Vela, que él solo nos ha hecho este libro sobre la arqueología, y es un recorrido, como él lo va a mostrar, muy rico desde la conquista hasta el año actual. Tiene la palabra. Bueno, eso de solo es un decir, ¿no? Así como el de literatura fue colectivo porque está firmado por varios, pues aquí es la labor de todos los arqueólogos, ¿no? Que a eso se aboca precisamente el libro, a darle lugar a los arqueólogos. Y también decir que buena parte de cómo está construido, pues es de lo que platicaba con mis maestros, ¿no? Que siempre te están diciendo, fíjate en este aspecto, en este asunto, en este hallazgo. Entonces, como que la historia de la arqueología es un poco una historia colectiva, es un poco la tradición oral de los arqueólogos, ¿no? Entonces, en este sentido podríamos considerarlo colectivo. Pero antes de, como siempre me pongo a echar rollo y se me olvida lo que estoy diciendo, entonces vamos a ver fotos, porque así hablo de la foto y no me voy a distraer. Pero antes, pues agradecer al doctor, porque no lo dice, pero cada vez que tenga oportunidad voy a decir que tuvo una paciencia infinita. No sé cuántos años nos echamos detrás del proyecto, y me da mucho gusto verlo ya cristalizado, que están dando 5 años. Y yo sé que viene mucho más. Yo creo que ahorita nos va a platicar de todo lo que viene, pero felicidades con Toño, todos. Bueno, entonces, como la idea es que no solo pues, nos vean en vivo y compartamos, aquí hay muchos amigos, muchos conocidos, que sí les voy a decir que no pienso, salvo excepciones, pagar la visita, a menos que me inviten a una boda, a un bautizo, algo así, la verdad, ¿eh? Son muchos los que estoy viendo aquí. Como la idea es que compren el libro, pues que no se los platique todo completo y que lo vean y ya no lo quieran. Nada más les hice una selección de los que yo considero que son los aspectos fundamentales. Es en mi opinión como los momentos claves en el desarrollo de la arqueología. Antes de empezar a ver las imágenes, sí quisiera hacer una aclaración de que en arqueología pues es todo el estudio de los restos del pasado, ¿no? Y el pasado está empezando desde ahorita para atrás, pero en México se enfoca, por nuestra circunstancia histórica, en la época prehispánica, y entonces la mayoría de las investigaciones se abocan a la época prehispánica. Y esto porque es parte muy importante de nuestra identidad. No vamos a platicar aquí acerca de orgullos nacionales y símbolos, pero es una parte importante de nuestra identidad.
Y tan es así que no solo la arqueología, como casi de manera natural, se va sobre lo prehispánico, sino que incluso la ley lo dice, es arqueológico lo que es anterior a la conquista española, ¿no? Y eso se ve un poquito en lo que les voy a platicar ahorita, pero sí hacer la aclaración que se puede hacer arqueología de cualquier cosa. Hay arqueología histórica, arqueología industrial, por ejemplo, y hay ejemplos en México. Algunos ya desde hace 30 años se está haciendo arqueología histórica. Y esto también tiene que ver con qué consideré arqueología. Arqueología debería ser cuando ya hay el estudio, pues propiamente con parámetros arqueológicos. Eso podría ser, algunos lo situarían con León y Gama, por ejemplo, que mencionaba ahorita el doctor Rubial, o con Batres, que es el primero que estudia arqueología, ¿no? Pero para la historia de la arqueología son importantes, visto que el tema principal, el objeto de estudio principal de la época prehispánica es importante desde que hay el primer contacto con esas culturas. Entonces por eso el libro arranca con la conquista, porque es cuando se dan las primeras noticias sobre las sociedades prehispánicas, se recupera información que de otra manera la arqueología pues, prácticamente sería imposible que tuviéramos a la mano, ¿no? Entonces si quieren empezamos con las fotos. Lo voy viendo aquí. Creo que te saltaste alguna, no sé. No, sí está bien, podemos empezar aquí. Entonces esta es la parte que les decía en la conquista, el propio Hernán Cortés, algunos de sus soldados, Bernal Díaz del Castillo, aunque ahorita hay quien le quiere quitar el mérito, cosa que no estamos muy de acuerdo, hacen recuentos muy pormenorizados de algunas sociedades, pues en especial la mexica, y nos dejan información que, como les decía, sería prácticamente imposible de otra manera tenerla si no hubiera sido porque hay casi un atestiguamiento directo, ¿no? Y eso permite hoy en día comprender muchos aspectos de las sociedades prehispánicas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas. Si pasas la siguiente, no, a ver, vamos, la siguiente para platicarles de ella. Ajá. Ese es el famoso mapa que se atribuye a Cortés. Se dice que es el primer mapa que se hace sobre México Tenochtitlan. Hay quien opina que no es así, que es un poco posterior, pero lo que quiero mostrarles aquí es que los primeros europeos que se encuentran con las sociedades mesoamericanas, de inmediato, por la razón que sea, muestran el interés de recuperar información, incluso cartográfica, como estamos viendo, ¿no? Los arqueólogos dedicados a los mexicas adoran este mapa porque les da mucha información. En las excavaciones del Templo Mayor han encontrado algunos de los elementos plasmados ahí. Y esta será la tónica, o sea, es Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, y luego vienen los frailes, los sacerdotes que vienen acompañando a la conquista, que un poco por razones distintas, Hernán Cortés lo que quería era informar a la corona de lo que estaba encontrando, ¿no? Todo con justificaciones legales y todo esto. Pero los frailes lo que quieren es conocer bien a los grupos indígenas pues, para evangelizarlos, ¿no? Y entonces también hacen estudios. Como bien decía el doctor Rubial, no es que se publiquen en esta época, pero es cuando se recuperan. Aquí el chiste es el momento en que se está recuperando la información. Será hasta después que los estudiosos tengan acceso a ella. Y bueno, sobre todo, el más destacado, si quieres pasamos a la siguiente. El más destacado es sin duda Fray Bernardino de Sahagún, con su gran estudio sobre los nahuas, casi una obra etnográfica propiamente, pero hay otros como Fray Jerónimo de Alcalá que recupera información sobre los tarascos de Michoacán. Se siguen haciendo códices en la tradición prehispánica, pero ya con anotaciones en español. Todo esto es como una gran piedra roseta para Mesoamérica, ¿no? Se van quedando plasmados elementos culturales de ambos mundos. Todo esto va a ser la base de la arqueología, incluso hoy siguen siendo elementos esenciales
Nos vamos a regresar 2 fotos, si puedes, para antes de pasar a los siglos siguientes. También, vamos, la arqueología es el estudio de los restos materiales, ¿no? Con una intención pues, científica propiamente. Pero si consideramos que la arqueología lo que hace es recuperar objetos del pasado, entonces hay quien dice, habría que ponerlo en contexto, que desde la época prehispánica se hacía arqueología, o por lo menos se acudía a los objetos del pasado. Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una estatua mexica con características plenamente toltecas, que son culturas que están separadas por 300 años, o lo que se ve en el recuadro es un pectoral olmeca de 800 a.C. con una inscripción maya de 300, 400 después de Cristo. O sea, los mayas recuperaron este objeto, si no es que se lo transmitieron mano a mano, y lo transformaron, o sea, le conferían valor simbólico a los objetos del pasado desde la época arqueológica. Este es un trabajo que ha venido desarrollando en este tema, en especial Leonardo López Luján, y bueno, tiene como un montón de ejemplos, y ya ha desarrollado toda una teoría alrededor del reuso de los materiales, ¿no? Ahora sí nos vamos para adelante, por favor. Vamos como a santos, es nada más para que vean que el libro está bonito. Si se fijan, son las páginas del libro, no son las fotos, o sea, son fotos de las páginas del libro. Está bonito, cómprenlo. Entonces, bueno, aquí es la época de finales del siglo XVIII, sí, 1700 y algo, precisamente la Gaceta de Literatura a la que se refería, doctor. Ahí aparecen las primeras referencias arqueológicas en México. Estamos viendo arriba, la foto grande es la pirámide de las serpientes emplumadas de Xochicalco, es publicada por Antonio Alzate, que no solo es la imagen, sino que el texto que lo acompaña es propiamente el primero que hace una descripción de un sitio arqueológico, que trata de interpretar su significado, que se da cuenta que hay varios edificios, que busca como entender de qué época podrían haber sido. Para muchos de nosotros es la primera publicación propiamente arqueológica en México. En esta esquina es un dibujo de Palenque, también más o menos de la misma época. Para Palenque, para entonces ya habían ido varias gentes a visitarlo. Lo que vemos ahí es que había interés, ya empezaba a haber un interés por las antigüedades mexicanas, ¿no? Y en la otra esquina lo que se ve es el primer dibujo de la pirámide de Tajín, que por la fecha algunos lo consideran la primera publicación de un edificio prehispánico en México, y es producto de una casualidad, como muchas cosas en la arqueología, ¿no? La pirámide la encuentra un señor que anda buscando plantíos clandestinos de tabaco, y alguien le dice que está esa cosa, y va, se maravilla y da noticia en la Gaceta de Literatura de Alzate. Y bueno, más o menos por la misma época, que otro personaje, si pasa a la siguiente por favor, que también mencionaba el doctor Rubial, es el hallazgo de las piedras, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de unas obras de remodelación que se están haciendo, aparecen la Coatlicue y la Piedra del Sol, que no les puse la foto aquí porque ya la conocen mucho. Entonces, bueno, estas dos piedras aparecen y causan admiración, o sea, es un reencuentro con el pasado. Para muchos es la piedra de toque de la arqueología, la Coatlicue y la Piedra del Sol, porque Antonio León y Gama, que también se refería, me gustó esa cosa de que como que se mezclan los asuntos, ¿no? Y luego habría que platicarlo. Antonio León y Gama está atento del rescate de las piezas, las dibuja, las trata de interpretar, pero aquí lo importante es que también no solo las interpreta de lo que se le ocurre, como había venido siendo la tónica. Si nosotros viéramos las descripciones que acompañaban a las ilustraciones que les pasé antes, por ejemplo de la de Tajinas, de Palenque, pues dicen que eran hindúes, que están representados elefantes, así cosas como fantasiosas. Y Antonio León y Gama lo que hace es tratar de entenderla, pero se apoya en los documentos que se conocían en la época, muchos de ellos recuperados por Sigüenza y Góngora, por cierto, que además es el que realiza la primera excavación arqueológica en México. Le trata de hacer un hoyo a la pirámide del Sol o de la Luna, no sabemos a cuál, para averiguar si estaba hueca o no, pero ya es una exploración, pues, ¿no?
Entonces, y además León y Gama publica el estudio, su estudio, se enfrasca en polémicas con otros estudiosos de la época, pero es también, digamos, el primer libro sobre arqueología que hay en México. La Coatlicue, aparece en la Piedra del Sol, la Coatlicue, la Piedra de Tizoc, o sea, muchos de los grandes monumentos que vemos ahora en la Sala Mexica del Museo de Antropología son de esta época. Pero aquí lo curioso es que, por ejemplo, la Coatlicue, que es bastante extraña, o sea, es una estética no habitual a nosotros, los indios acuden a adorarla, o sea, como que reconocen que es parte de sus deidades antiguas, y entonces las autoridades ordenan primero encerrarla en una jaula, en un rincón de la Universidad Nacional, y terminan enterrándola para que no la vean y dejen de estar con sus idolatrías. Y la Piedra del Sol, en cambio, se vuelve motivo de orgullo, la colocan en una torre de la catedral pegada en la pared, y la gente iba a verla, admirarla, y bueno, hasta la fecha la Piedra del Sol es una especie de símbolo, ¿no? Esta nos la vamos a pasar para no aburrirnos. Bueno, ya estamos a principios del siglo XX, ¿no? Vamos rápido, porque son muchas. Lo que están viendo aquí es la el Salón de Monolitos del Museo Nacional, que como ven, pues mucha museografía no tenía. Pero aquí lo interesante es que no hay una preocupación por cuidar los objetos, ya se les atesora, se les coloca en un lugar donde además se puedan apreciar por el público, pero están todos revueltos. Ahí hay cosas mayas con toltecas, con mexicas, y bueno, destacan la Piedra del Sol, ya ha sido retirada de la torre de la catedral y llevada al museo, y al fondo la Coatlicue, que ya había sido recuperada de su entierro, ¿no? Por esa misma época, si le pasas a la siguiente, por favor, si ven que estoy hablando de una cosa distinta a la que está en la pantalla, me avisan, porque yo estoy viendo aquí. Por esa misma época, para esa misma época, digamos para finales del siglo XIX, ya han pasado por México una buena cantidad, desde principios del siglo prácticamente, llegaron a México una buena cantidad de estudiosos, de viajeros extranjeros, que estaban interesados por las antigüedades de México y que lo que dejaron fueron descripciones de sitios, descripciones de monumentos que luego desaparecieron, en algunos casos hicieron excelentes dibujos, en otros fotografías, y algunos ya podrían ser considerados incluso los primeros arqueólogos, como es el caso de Mosley, ¿no?, que vemos en la foto de la derecha de la izquierda de ustedes, que es la clásica imagen del arqueólogo, ¿no?, así muy atento dentro de un edificio maya, ahí se ve la bóveda maya, con todo su sombrero, así todo como muy romántico, que yo creo que es una época que desapareció, ¿no? Ahora ya todos van y están muy cómodos en los hoteles y esto, pero bueno, y además no creo que sea conveniente ya que se sigan quedando en las zonas arqueológicas, pero es la época, pues. Vemos otra representación de Tajín, que es la que está arriba de colores, de Adela Bretón, que es el mérito de Adela Bretón es que era una artista y que además le entendía a las culturas prehispánicas, y realizó un montón de acuarelas muy fieles, muy fidedignas, entre ellas esta de la pirámide de Tajín y varias de pinturas murales de Chichén Itzá, que a la larga son el único testimonio de esas pinturas murales que tenemos. Y lo que ven abajo son un par de imágenes bastante pintorescas de las celebraciones de las fiestas del centenario de la independencia, que una parte importante de la celebración fue desfiles con la gente vestidas como los aztecas, ¿no? Y entonces que el rey Nezahualcóyotl, que el rey Cuitláhuac y todo esto, que es a todo esto que se refería de recurrir al mundo indígena para justificar, ¿no? Un poco. Yo creo que las fiestas del centenario son la mejor expresión de ese uso que se hace del pasado prehispánico, ¿no? Por esa época, si le pasas a la que sigue, por favor, se me olvida. Por esa época, asociadas a las celebraciones del centenario, Porfirio Díaz dio mucho impulso a la arqueología porque, bueno, quería recurrir al pasado prehispánico para justificar la nueva grandeza mexicana,
Y el principal encargado de todo esto fue Leopoldo Batres. Leopoldo Batres tiene un mérito muy peculiar para los arqueólogos, que es el primer arqueólogo que estudió, o sea, el primer profesional de la arqueología. Él hizo estudios de arqueología en París y vino a hacer exploraciones aquí, básicamente con el propósito de poner en valor, como se dice, de habilitar para la visita pública monumentos arqueológicos que serían inaugurados durante las fiestas del centenario. Es muy conocido por sus exploraciones en Teotihuacán, son las primeras exploraciones científicas en Teotihuacán. Bueno, científicas de acuerdo a la época, porque si ven la técnica, los que son arqueólogos ya se están riendo, ¿no? Si ven el tremendo yote que hizo para sacar la almena de Tlaloc, bueno, pues así como que mucho método no había, pero es la época, pues, ¿no? Luego irían avanzando los métodos de registro y de excavación. También es curioso ver la imagen en blanco y negro que está en este lado, de la manera que se representaban, como se había hecho la excavación, ¿no? Más adelante vamos a ver un corte estratigráfico y verán la diferencia. Estos, son curiosos, pero tienen poco valor científico, que no es el caso de la pintura que se ve abajo, que es el Templo de la Agricultura, que la sacó Batres, la dibujaron y al poco tiempo pues desapareció, ¿no? Que es una cosa que es esencial en la arqueología y que es lo que hay que irse fijando en esta serie de imágenes. La arqueología tiene que ser muy cuidadosa con los métodos de registro de lo que se va encontrando, porque se vuelven materiales frágiles que van desapareciendo, ¿no? Si pasas a la siguiente. Bueno, medio alumno de Leopoldo Batres, pero con su propia trayectoria y al final del camino, hasta opuestos, es Manuel Gamio. Manuel Gamio es esencial para la arqueología de México, de hecho para la antropología. Hay quien le gusta decirle que es el padre de la antropología, y lo es por varias razones. También es un profesional de la arqueología, pero ya hace una arqueología de mejor calidad. Estamos hablando de 1912 en adelante. Es una escuela profesional, pues aprendida en escuela, pero ya tiene mucho cuidado en el registro de lo que se va encontrando, y se distingue porque si ven ahí una libretita y un dibujo así como puros rayones, ese es la primera dibujo de estratigrafía en México. La estratigrafía es esencial para entender en qué orden fueron depositadas las cosas. Sirve mucho para establecer secuencias cronológicas, para saber qué es más antiguo que una cosa que la otra, ¿no? Eso no se hacía, se hacía un poco, pues, ahí adivinando, ¿no? Porque no había un método. Y Manuel Gamio lo introduce en México, lo utiliza por primera vez en Azcapotzalco, de donde viene el maravilloso brasero tipo teatro que está en la foto. Y esa es una de sus grandes contribuciones. Otra sería, que no tengo foto, no les voy a enseñar foto, pero hay que mencionarla, el proyecto del Valle de Teotihuacán. El proyecto del Valle de Teotihuacán que hace Manuel Gamio ya varios años después de las excavaciones en Azcapotzalco, es notable porque es un proyecto integral, no es un proyecto solo de corte arqueológico, sino que busca entender a la población actual. Parte de la idea de que pues, es un continuo cultural y que para entender la época prehispánica hay que entender la historia y hay que entender a la gente que habita el lugar ahora y viceversa. Entonces, es un proyecto que incluye arqueólogos, historiadores, etnógrafos, maestros rurales. Es un proyecto de largo alcance, la verdad, y produce una muy buena información. Un proyecto tan ambicioso que no habría otro durante mucho tiempo en México. De hecho, si me presionan, hubo un planteamiento, el proyecto Cholula a finales de los 60, que ahorita vamos a ver qué pasó con él, y la verdad es que no ha habido otro proyecto de ese corte, o sea, con ese enfoque. Si pasas la siguiente, por favor. Bueno, hablando de momentos claves en la historia de la arqueología de México, pues la tumba 7 de Monte Albán. En 1932, Caso, creo en su segunda temporada de exploraciones en Monte Albán, Alfonso Caso, pues da con que es uno de los mayores tesoros de la arqueología de México. La tumba en sí es sencilla, es una tumba sin mucha complicación, la estructura,
pero cuando entraron, uno cuando lee las crónicas de Castro, sus recuerdos sobre el momento del hallazgo, pues no puede uno menos que emocionarse y sentirse satisfecho también de ser arqueólogo. Dice que en algún momento dice que todo el mundo soñaba de niño encontrarse un tesoro y que él se lo había encontrado, ¿no? Las implicaciones de la tumba 7 son muchas. Para empezar, tiene implicaciones para la manera en que se clasificaban las culturas oaxaqueñas para la época, cuál había sido su sucesión histórica y todo eso, pero sobre todo es que era muy bella y con una cantidad de objetos que no deja de asombrar hoy en día. Y yo creo que para un muy joven caso representó tal vez el punto más alto de su carrera. Tardó 30 años o más, no me acuerdo exactamente, en producir el libro del hallazgo. Pero también, en mi opinión, no solo queda ahí en lo espectacular del hallazgo que se hizo de fama mundial, sino que le dio acaso un lugar muy relevante en la antropología mexicana. Lo hizo un personaje muy conocido. Y yo creo que eso tuvo que ver para que en 1939 Castro convenciera al entonces presidente Lázaro Cárdenas de crear el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es tal vez la contribución más importante de Castro, bueno, junto con el Instituto Nacional Indigenista, que hay que ver, que hace el mayor descubrimiento arqueológico para muchos de México, es también el más preocupado por la otra parte del mundo indígena, ¿no? Que son los indígenas vivos. Les recomiendo mucho la tumba 7, de veras. No pueden mostrar interés por la arqueología y no darse una vuelta un día a Oaxaca y estarse un rato frente a estos objetos, de veras, llaman. Bueno, ya les dije, Castro crea, logra que se funde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que desde entonces se va a encargar de la arqueología en México, va a ser la institución rectora de la investigación arqueológica en México. Es un instituto chiquito, hay poca investigación, hay pocos investigadores, hay mucho que hacer, pero de todos modos aún no sabemos, los arqueólogos de ese entonces no se imaginaban lo que sería después, ¿no? Y este mapa es muy chistoso, es un mapa de 1941, donde están indicados a qué investigador se le asigna cada región de México para investigar. Eran tan poquitos investigadores, sí, perdón, la siguiente, gracias. Entonces, en este mapa, lo que se ve, los arqueólogos lo disfrutan porque es así una curiosidad, pero lo que se ve es que aún no había mucho conocimiento sobre cómo eran las culturas, dónde estaba el acervo prehispánico de México, ¿no? Era tan así que hasta se indica el área cultural, según la época, porque eso se ha ido transformando con el tiempo, y hasta se dice a quién le toca investigarla y hacerse cargo, ¿no? Algo impensable hoy en día, nada más por la diversidad en que ha adquirido nuestro conocimiento del patrimonio, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en esta época de los primeros años del instituto, se da un fenómeno un poco extraño que a lo mejor era, pues a lo mejor era sano, no sé qué tanto, que se juntaban los especialistas y decían, ahora toca investigar este tema, y se ponían, hacían su mesa redonda y decidían por dónde iban a llevar la investigación. Una de las mesas redondas estuvo dedicada a los olmecas, por ejemplo, para 1940 y algo. Se sabía que era una cultura antigua, pero no se sabía qué tan antigua, ni cuáles eran exactamente sus características. Hasta hubo el error de llamarlos olmecas, confundiéndolos con otra cultura posterior, ya se les quedó el nombre, pues. Y se hicieron investigaciones en sitios como La Venta, San Lorenzo y todo esto. Y entonces son estos hallazgos maravillosos que uno va a la sala del Golfo del Museo Nacional de Antropología, y también con los jades y todo esto, las máscaras, que son de esta época, pero el chiste es que se llegó a eso porque hubo como un acuerdo, que había como el acuerdo de qué era lo que interesaba que estudiaran todos, ¿no? Y es el mismo caso de Tula, que aquí hay una especialista en Tula, a ver si no digo una barbaridad, que también en la misma época se ponen de acuerdo
como Tula se menciona las fuentes, se dice que es la gran ciudad, que es una ciudad esplendorosa y todo esto, y entonces hay una discusión si es Teotihuacán o la Tula de Hidalgo, y se hacen exploraciones y bueno, llegan a la conclusión que es la Tula de Hidalgo, aunque a muchos no les guste porque la verdad es que comparada con Teotihuacán está medio feíta. Esta secuencia de fotos me gusta porque además todos los atlantes de Tula, la que sigue, por favor, levanten la mano, no sean métodos. Bueno, estas son las fotos de Tula. Entonces, aparte de lo que les dije de Tula, esta secuencia de fotos me gusta, que es lo que traté de estar haciendo un poco cuando se podía a lo largo del libro, de comparar cómo estaba la cosa y cómo quedó, porque luego los arqueólogos les dan por inventar. Entonces, todo el mundo tiene la imagen de los atlantes, que son también una suerte de símbolo nacional, encima de la pirámide, y así muy paraditos, muy completitos, pues se encontraban en pedazos. Eso no hay mayor problema porque pues como que encajan uno con otro, pero el asunto es que estaban tirados abajo de la pirámide y alguien decidió que deberían de estar arriba con cierta lógica, pero sin mucha información, ¿no? De eso está lleno la época, porque la época tiene un problema que yo creo que persiste hoy en día, que es que la arqueología no se limita a hacer nada más la investigación de conocer nuestro pasado y ponerlo a disposición del público, sino que se ha vinculado con el turismo. El turismo es, siempre lo digo, el hijo no deseado de la arqueología, ¿no? Y entonces la pirámide tiene que lucir, porque si va a ir la gente a verla, pues tiene que verse limpia, más o menos completa. Y los arqueólogos tendían a hacer reconstrucciones y llegaron a extremos como los que vamos a ver ahorita, ¿no? Este no es tan drástico, pero sí es un ejemplo de lo que pasa. Si pasamos a la siguiente. Bueno, acuérdense que estamos saltando, esto no es al año que sigue, esto es muchos años después, esto es 1951, 52 si no me equivoco, y lo que estamos viendo son el hallazgo de mamut, el famoso mamut de Santa Isabel Iztapan, que no hay que olvidar que por ejemplo la cuenca de México tiene presencia, no todos son mexicas y mayas y toltecas, la historia de México se remonta mucho más atrás. Y hay presencia de grupos de cazadores recolectores asociados a fauna de gran tamaño, y en los 50 se hacen algunos hallazgos de lo que llaman aquí en México prehistoria, que son los eventos anteriores a los grupos sedentarios, a las sociedades agrícolas. Y por ejemplo el mamut de Santa Isabel Iztapan es uno de estos hallazgos. La foto de al lado que ven en color es un hallazgo más reciente, o sea, siguen apareciendo mamuts, algunos asociados con artefactos, o sea, con puntas de flecha, con cosas hechas por el hombre, lo que indica que convivían. Pero la cosa aquí es que a raíz del hallazgo de Santa Isabel Iztapan, del hombre de Tepexpan, que luego no fue hombre, sino que fue mujer y no era tan antiguo, sino que es un poco más nuevo, pero bueno, se crea el Departamento de Prehistoria, que se dedica a estudiar esa época. Un poco también le gustaba decirle a la gente dedicada a la prehistoria que cada vez queda menos, un poco también en respuesta a esta tendencia que había a estudiar nada más las pirámides y reconstruirlas. Y la creación del Departamento de Prehistoria tiene implicaciones importantes para la arqueología, porque ellos introducen métodos de registro, de excavación mucho más cuidadosos que los que se venían usando, y eso es fundamental para la arqueología. Si pasas la siguiente. Este sí es contemporáneo, el encuentro del mamut de Santa Isabel Iztapan, que les platiqué ahorita, y la tumba de Pacal ocurre en el mismo año. O sea, y lo que vemos aquí es la diversidad del patrimonio arqueológico de México, ¿no? La tumba de Pacal es, después de la tumba 7, pues el gran hallazgo también. Es una cosa extraordinaria, una cripta como no hay otra, un sarcófago también monumental, y un entierro también con una cantidad sobre todo de ajuar funerario, a diferencia de la tumba 7 que son ofrendas. Aquí lo que destaca es lo que llevaba puesto Pacal cuando fue enterrado. Es de tal complejidad el entierro, le estoy diciendo que lo encontraron en 1952, hoy en día se siguen haciendo estudios alrededor de los huesos de Pacal, de los materiales asociados a la ofrenda, se han descifrado las inscripciones que acompañaban los objetos, el propio templo.
Yo creo que Pacal no solo representó un hito en la arqueología maya, sino que representa esta idea de que la investigación arqueológica nomás no va a acabar nunca. Los mismos materiales pueden verse con otra óptica, ¿no? Pueden analizarse de distinta manera y sorprendentemente arrojar conclusiones distintas cada vez. Si vamos a la siguiente. Bueno, otro momento clave para la arqueología en México es la fundación del Museo Nacional de Antropología, que ya estaba fundado, parece canción cómica, pero ya estaba fundado, bueno, que lo pasaron a sus instalaciones actuales en Chapultepec, porque implicó, como el museo necesitaba, pues tenía que llenarlo con algo, de repente como que se dieron cuenta que no había lo suficiente o que no estaban todas las áreas cubiertas, e implicó el impulso a investigaciones, ¿no? Algunas de ellas, hay que decirlo, se hicieron muy apresuradas y bastante mal, no vamos a decir cuáles, pero eran para llevar objetos al museo para que se cubriera toda la gama cultural a la que se quería atender. Y bueno, por ejemplo, se llevó el claro de Coatlinchan, que ahora está afuera del museo. El traslado de la Coatlicue, de la Piedra del Sol, implicaron esfuerzos de ingeniería que siguen asombrando hoy en día. O sea, no era fácil hacer eso, ¿no? Y el museo, bueno, pues es parte de nuestra identidad también. Si le pasas la siguiente. Como les platicaba de lo de Santa Isabel Iztapa, que se empezó a atender a restos menos espectaculares, pero tal vez igualmente importantes para entender las culturas prehispánicas, por 1960 y tantos, se lleva a cabo el que yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho en México, que era determinar cómo se domesticó el maíz. El maíz es nuestra esencia, o sea, es nuestro alimento por excelencia. Buena parte de la cultura mexicana giró y gira todavía alrededor del maíz, y en esa época se hicieron una serie de exploraciones en el Valle de Tehuacán para averiguar cómo había sido el desarrollo del maíz. Esto lo pongo porque es un momento clave, porque se empieza a recurrir la arqueología al auxilio de otras disciplinas. Ya no es nada más los arqueólogos y los arquitectos como venía siendo usual, sino que ya hay botánicos, hay zoólogos, o sea, otra serie de especialistas empiezan a colaborar con los arqueólogos, y el proyecto de Tehuacán que dirige Richard Magnis es un ejemplo de eso. Y también comentar que siempre van a oír que la agricultura se inventó en Tehuacán. No, en Tehuacán exploraron los arqueólogos, porque escogieron Tehuacán porque reunía las condiciones que, según el modelo que desarrollaron, podían encontrarse los restos para ver la secuencia. Bueno, quiere decir que fue ahí, o sea, es el único lugar donde se ha explorado, bueno, no el único, pero el más conocido, se ha explorado el fenómeno. Entonces no crean que se inventó en Tehuacán, perdón, ahí lo exploraron. Si pasa la que sigue. Y bueno, les platicaba, si se han dado cuenta, estamos pasando así como de grandes esculturas y edificios a cosas que de repente pues como que no llaman mucho la atención, pero son parte esencial de la investigación arqueológica. Y este es un plano de Cholula, o sea, está hecho con todo detalle, que casi cada diferencia de terreno está plasmada, pero no es lo que quería mostrarles aquí de Cholula. Cholula es... Si el tamaño quiere decir algo, Cholula es la ciudad más importante de la época prehispánica, no hay otra de ese tamaño. La pirámide es la más monumental, tiene una cerámica de una calidad inigualable. Las crónicas hacen pensar de repente que Cholula es la zona mítica de que tanto se busca. Y en 1960 y tantos, un grupo de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores pretenden replicar aquel proyecto de Gamio de Teotihuacán que les platicaba, y hacen un planteamiento para hacer un proyecto de ese tipo en Cholula, que además no solo es la ciudad prehispánica más importante, sino que para ese momento tiene una suerte de continuidad cultural indígena muy rica. O sea, había temazcales, se hablaba náhuatl, una serie de elementos que la hacían muy atrayente. Cuando está el proyecto en curso, a la dirección del instituto de ese momento no le parece, porque Díaz Ordaz es el presidente y es poblano, y lo que quiere Díaz Ordaz es su pirámide poblana. Entonces terminan echando al grupo interdisciplinario y entran una serie de arqueólogos ya de cierta edad, ya se les iba un poco la onda,
y hacen reconstrucciones, al grado que una de las pirámides de Cholula se le conoce como la pirámide tolteca, por el cemento, no por la cultura. Cholula ha sufrido mucho, hoy está sufriendo embates serios, no ha recibido la atención merecida, y ese es un momento clave en la arqueología porque representa en ese preciso instante un revés para la búsqueda de una nueva manera de hacer arqueología. Pero a raíz de todo el relajo que se arma y todo, los arqueólogos empiezan a oponerse a hacer reconstrucción, a seguir explorando nada más la pirámide por la pirámide para reconstruirla y que la visite el público, sino se plantea que hay que hacer investigación a fondo, que hay que entender las sociedades en su conjunto. Esa es la importancia de Cholula, pues algo nos tenía que dejar. Si le pasas la siguiente, por favor. Ya está, ese es otro mapa. Para 1973 no había, como la investigación se centraba en las pirámides, prácticamente nada más en los monumentos grandes, pues prácticamente no había estudios de urbanismo, no sabíamos de qué tamaño eran las ciudades. Bueno, se discutía, todavía me acuerdo, con bastante vehemencia si eran ciudades o pueblos grandotes, ¿no? El de Teotihuacán es uno de los primeros mapas completos que se hace. Se recorre metro por metro de la ciudad, se recogen tepalcates, se levantan dibujos de todo lo que se alcanza a ver en la superficie y se hace un plano de tal manera útil que sigue siendo aún hoy en día el que se utiliza para prácticamente todo. Es increíble que tenga tan poquita edad el plano de Teotihuacán, pero así fue. Si pasamos a la siguiente. Bueno, pero no se dejan de hacer exploraciones de pirámides y de habilitarlas para visita pública, solo que se empiezan a hacer con otros parámetros. Se busca respetar al máximo la información, o sea, no se busca echar para arriba toda la pirámide, sino solo hasta donde se tiene información, y si hay que añadir algo, se indica claramente que se está añadiendo. Se busca respetar el medio ambiente, que no se afecte el entorno de las pirámides. Y en ese sentido, un trabajo, pues primero que marcó camino es el de Yaxchilán, que hace Roberto García Moll. Esto es también una foto extraña de un montón de gente sentadas al pie de una escalera en ruinas. Pues es que son la época de las exploraciones de Yaxchilán que dirige Roberto. Si ven, todo está derruido atrás, luego lo van a reconstruir con estos criterios que les decía. Y lo traigo por acción porque Roberto falleció hace un mes y bueno, para recordarlo, ¿no? Ahí está sentadito y ahí están las mulas que llamaban la Estela y el Dintel, que creo que todavía siguen vivas. Bueno, y estos son los resultados del trabajo de Yaxchilán, ¿no? Yaxchilán, una ciudad muy importante, con mucha epigrafía, que los epigrafistas han venido trabajando, ya pueden leer, eso debe venir en la parte prehispánica del libro de literatura, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, otro momento, aunque habrá quien opine otra cosa, otro momento fundamental en el desarrollo de la arqueología en México es el hallazgo de la Koyolxauhqui. Cambia la manera de hacer arqueología en las grandes ciudades, ¿no? Ay, si no la pasas, por favor, gracias. La Koyolxauhqui aparece en febrero de 1978 por accidente, como pasa casi siempre en la arqueología con las grandes cosas. Y bueno, cambia nuestra visión sobre la cultura mexica, que la conocíamos bien por las crónicas, por uno que otro hallazgo. La verdad es que se hace buen trabajo, se introducen nuevos métodos de registro, se hace un uso, yo creo, afortunado de las fuentes para confrontar lo que dicen las fuentes como Sagún, Durán, estos que hablábamos al principio, con lo que van apareciendo de materiales arqueológicos. Y bueno, el proyecto Templo Mayor sigue dando resultados, ¿no? Si pasas la siguiente. Que les decía al principio que en México se equipara la arqueología con la época prehispánica, pero no es la única arqueología que se hace en México. De unos años para acá, unas 2 o 3 décadas, se hacen también estudios de arqueología histórica. Uno de los primeros fue en el convento de San Jerónimo, precisamente buscando a Sor Juana Inés de la Cruz, que dicen que la encontraron y otros dicen que no sabemos bien. Y ahora es una universidad, ¿no? El claustro de San Jerónimo.
pero ahí fue donde se hicieron algunos de los primeros trabajos de arqueología histórica. Ya se han hecho en Chapultepec, ya se han hecho en conventos en Puebla, en Morelos, o sea, ya afortunadamente es una práctica un poco más extendida, no todo lo que debiera. Si pasas la siguiente. Bueno, ya vimos que pasamos del objeto a la pirámide, a la ciudad, y bueno, para finales de los 70 se empiezan a hacer ya en forma estudios regionales, o sea, ya lo que importa es no nada más entender una vasija o una pirámide, sino entender cómo se comportan áreas completas. Y en este caso lo que estamos viendo es el mapa de la Cuenca de México, que es donde está la Ciudad de México, que bueno, no nada más es Teotihuacán, sino que tiene un montón de asentamientos, y aquí lo importante es la manera en que se hizo el mapa, ¿no? Cómo se recuperó la información, cómo se jerarquizó, se entendió que había que hacer un trabajo arqueológico más amplio, pues, para entender el desarrollo histórico. Si pasas la que sigue, vamos volando, ¿no? Esta es la foto que todo el mundo pone como el que pone la frase personal ahí escondida en el libro. Entonces, pues yo estaba haciendo un libro de historia de la arqueología y pues hice exploraciones con un querido maestro, Enrique Nalda, y esta foto es de esa época, ¿no? Es las excavaciones en la Hacienda Calderón. Aquí está Javier, mi instructor en campo. Y bueno, Enrique Nalda lo que buscaba en ese momento, ya en esa tónica que hemos venido viendo de tratar de explicar las cosas de una manera distinta, pues decía que sí, que había que entender a Teotihuacán y explorar Teotihuacán, pero qué había pasado, cuando había caído, qué había sucedido, ¿no? Y eso solo lo podías explicar yendo a buscar dónde se habían ido los que habían abandonado Teotihuacán, a grandes rasgos, ¿no? Y fuimos a dar a Hacienda Calderón, un sitio en Morelos, cercano a un restaurante de mariscos delicioso. Y bueno, era nuestra práctica de campo, aprendimos a excavar y todo esto, pero aquí lo importante es que este proyecto era parte fundamental de un proyecto de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que buscaba darle lugar a los alumnos para que no fueran esclavos de los maestros en sus proyectos, sino que tuviéramos nuestros propios proyectos y aprendiéramos a hacer las cosas bien. Y bueno, duró unos años, ya luego no funcionó, porque pues, así pasa, ¿no? Si pasas la siguiente. Y este es otro proyecto que le tengo especial cariño y que lo considero muy importante. Es un proyecto que se hizo justo en la administración del doctor, él impulsó la creación de los atlas. Se hizo el Atlas de Monumentos Históricos, si no me acuerdo mal, y tratamos de hacer el Atlas Arqueológico, también bajo la dirección de Enrique y de Javier y otros colegas. Y la idea era que México es un país con un patrimonio arqueológico enorme, pero que está sujeto, en la medida que es parte del paisaje, pues cualquier modificación en el paisaje, o sea, que se haga una obra de infraestructura, que crezca una ciudad, cualquier modificación termina alterando el patrimonio arqueológico, lo puede destruir, de hecho lo destruye, es uno de nuestros grandes problemas hoy en día, y se partía de la idea de que si no sabíamos qué teníamos, no lo podíamos proteger. Entonces lo primero que había que hacer es saber dónde estaban los sitios arqueológicos, y para eso se hizo este proyecto Atlas Arqueológico, que buscaba localizar todo el patrimonio para después, primero localizarlo, saber qué es lo que tenemos, para luego buscar las maneras de protegerlo. El proyecto, como muchos proyectos en la arqueología de México, pues encontró oposición de gente que no compartía la visión, que era una visión muy moderna para la época, yo creo que todavía, y al final de cuentas terminó abandonándose. Hoy se hace registro de bienes arqueológicos, de sitios arqueológicos, pero la verdad sin mayor sentido, tengo que decirlo. Que de repente salgan en la prensa y digan que registraron 10,000 sitios arqueológicos más. Si no hay un después de ese registro, estamos perdiendo el tiempo. Y ahorita regreso al asunto, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo se estaba haciendo el Atlas Arqueológico, que se hizo para toda la República. No se hizo nada más de sitios arqueológicos, también se hizo de materias primas y de arte rupestre, que son aspectos importantes a considerar. Ya voy a terminar,
Y bueno, uno de los avances importantes de las últimas décadas en la arqueología mexicana, pues tiene que ver con el área maya. Tiene que ver mucho con que se está entendiendo la escritura maya, y nótese que estoy diciendo se está entendiendo, no que no le vengan y les digan que ya leen todo, que todavía no se puede. Y tiene mucho que ver con eso en el auge, pero también se hicieron exploraciones, se han hecho exploraciones en muchos sitios arqueológicos que no hay que dejar de tomar en cuenta, porque la epigrafía, con que tiene mucha información, es una especie solo una parte de la información que podemos tener sobre los mayas. La otra viene de la arqueología y tiene que confrontarse necesariamente. Luego los epigrafistas, si anda Eric por aquí, ahorita lo vemos, se enojan porque uno les dice que lo que dice la inscripción pues no puede ser, ¿no? Porque la arqueología dice otra cosa, pero hay que buscarle por ahí. Pero bueno, se han hecho exploraciones en Sivanché, también de Nalda, en Toniná, multitud de sitios. Se han estado sacando materiales arqueológicos que yo creo que están a la espera de conjuntarse con los trabajos de los epigrafistas, que hoy por hoy nos llevan la mano a los arqueólogos, ¿no? Entonces ahí hay que echarle. Si pasas la siguiente. Bueno, ya estamos viendo Palenque, que es más o menos el mismo asunto. Y si pasas la siguiente. Esto se los pongo porque para recalcar que la arqueología no solo son monumentos grandotes, no solo son mayas y mexicas, de veras. Es importante cualquiera, o sea, tan importante es la pirámide del Sol como un Tepalcate o como una simple punta de flecha, ¿no? Estos son descubrimientos más o menos recientes, una punta Clovis, que puede parecer cualquier cosa, pero es importante porque cuando uno la encuentra de inmediato sabe que hay una gran antigüedad detrás de eso, que hay cierta complejidad social, que hay ciertos modos de llevar a cabo las cosas, y son hallazgos que siguen siendo importantes, ¿no? Lo mismo las momias que se han venido encontrando, que pueden someterse ahora a análisis que antes eran impensables, ¿no? Ya hay cosas de ADN y todo eso, ahorita vamos a regresar a ello. Y bueno, si pasas a la siguiente, por favor. Ya esto es muy reciente, esto habrá sido hace unos 3 o 4 años, que es otro hallazgo monumental, el de la Tlahtecutli en el Templo Mayor. También, sin querer, cuentan los arqueólogos que están en la Tlahtecutli, que está acá. Es un monolito enorme, es el más grande de los monolitos mexicas. Y también una casualidad, cuentan los arqueólogos que unos años antes otro arqueólogo hizo un hoyo cercano a la Tlahtecutli, le pasó como a 20 centímetros y no la encontró. O sea, tantito mueve la barreta y encuentra la losa, ¿no? El solo monolito es espectacular, tiene una información iconográfica fuera de lo común, pero además abajo de él se han encontrado una serie de depósitos, unas ofrendas que hoy veía que alcanzan entre objetos y lo que los que están explorando llaman ecodatos, o sea, pedacitos de animales y todas estas cosas, que alcanzan los 13.000 ítems, o sea, entre objetos y ecodatos son 13.000, o sea, es una barbaridad, no puede uno ni imaginárselo, ¿no? Hay animales, hay objetos de jade, y lo más impresionante es que solo es camino a lo que esperan sea el hallazgo principal, que yo no soy quien para decirlo, pero por ahí viene un hallazgo importante. Y con esto cierro. Bueno, si pasas a la que sigue y ya es para... Esta es una pieza olmeca que salió hace poco, solo la pongo para que vean. Este sitio es un sitio que está... Pues es un montículo, 1,5 metros, una cosa así, al lado de la carretera por Xochitepec y Xochicoacoac, y de repente hacen un hoyo y aparece esta pieza olmeca excepcional, ¿no? Y como eso pasa todos los días en México, la arqueología se sigue escribiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya terminamos, ¿no? Gracias.